vale la pena. Yo soy de verdad tengo la convicción de que vale la pena. Miren, vamos a continuar. Estábamos platicando de las hojas. Así, rápidamente, Josué, ¿qué filotaxia tienen las hojas de gramíneas? Profesor. Dime. Profe. Dime, Alison. Una pregunta si habíamos terminado la presentación anterior o ya pasamos directo a... Eso le iba a comentar, profe. A nuevo tema. ¿No hemos terminado la parte de climas? No. Santa María. No, Espérenme tantito. Me parece que no. Fue la profe. clase anterior. Entonces denme chance, porque según yo iba más adelantado con ustedes. Entonces denme un segundito. Déjenme, me salgo de aquí. Déjenme regresar a la sesión. Espérenme tantito. O sea, según yo ya había acabado esa parte, pero déjenme ver, ¿vale? Quizás con el otro grupo, pero ayer no tuvimos clase. Sí, yo creo que eso es lo que tenía pensado, que según yo ya había avanzado, pero no se preocupen, ahorita lo resolvemos rápido. Nada más déjenme ponerles la presentación. Y listo. Déjenme ver. Ok. En cuanto se vea, me avisan, por favor, ¿vale? Ya lo que nos faltaba era muy poquito. Ya se ve. Sí. Voy. Yo no sé por qué está Ya se aprecia, profesor. Ya hemos hablado de las corrientes, ya habíamos hablado sobre las líneas imaginarias del planeta, ya habíamos hablado con respecto a las corrientes, a las líneas imaginarias, al cinturón tropical. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Ok. ¿Por qué esta cosa se conecta así? Ya habíamos hablado sobre la orografía de México. Habíamos hablado, vuelvo a repetir, de las principales zonas. En la zona del Ecuador hacia los trópicos lo llamaríamos el cinturón tropical. En esta parte tendríamos que considerábamos la zona cálida, todo el cinturón tropical. Posterior al trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio hacia el hemisferio sur, las siguientes latitudes corresponderían a los climas templados. Y finalmente en los polos, lo que serían los círculos polares, el círculo polar ártico y el círculo polar antártico, lo que corresponde a los hielos perpetuos. Sí, eso se lo habíamos comentado, ¿verdad? A ver, nada más vayamos precisando. También precisamos la parte del sotavento-barlovento, el efecto Foehn. ¿Sí o no? La parte húmeda corresponde al barlovento y la parte seca corresponde al sotavento. Normalmente la corriente marina o la corriente marina corresponde a soplar hacia el continente. Al llegar a la barrera geográfica, soltaría la mayor cantidad de humedad aquí y pasaríamos hacia el sotavento con poca humedad o prácticamente sin humedad, que es lo que correspondería al aire seco. Sí fue con ustedes con los que hubo que precisar algunas cuestiones de altitud, presión, temperatura, ¿sí, verdad? Sí, profe. Ok, perfecto.
Esta es otra representación del efecto Foehn. Y entonces eso terminábamos comentando que México corresponde a una serie de cordilleras importantes, principalmente la Sierra Madre Occidental hacia el Pacífico, la Sierra Madre Oriental hacia el Golfo de México, el eje neovolcánico transversal que va las cordilleras más o menos desde Colima hasta Veracruz, partiendo prácticamente el país en dos. Hacia el sur, en la zona de Oaxaca y Guerrero, la Sierra Madre del Sur. A la altura de Chiapas tendríamos, por ejemplo, la cordillera centroamericana y la Sierra de Chiapas. Y toda esta parte de Tabasco hacia Península de Yucatán sería una gran llanura costera. Si se recuerdan, toda la parte de Tabasco, que es lo que yo les comentaba aquí, es prácticamente una llanura costera y estaríamos en Sotavento o Barlovento. ¿Tú qué dices, Alan? Pues no tengo una opinión muy certera sobre eso y no quisiera hablar de algo de lo que realmente no sé, profesor. ¿Por qué? Se supone que ya lo platicamos. Pues sí, pero en la clase anterior que tuvimos, yo tuve varios problemas con el internet, entonces aún no la veo. Ok, me voy a regresar un Para ser poquito franco. más. Sí, Aquí tenemos las corrientes de aire húmedo que provienen de la masa oceánica, forman humedad, forman nubes y las nubes van a tender a subir. Al subir, disminuye la presión. Al disminuir la presión, baja la temperatura. Al bajar la temperatura, ese vapor de agua cambia de estado de la materia y se convierte de gaseoso a líquido y llueve del lado del barlovento. Barlovento es la parte húmeda. Estas nubes pasan con poca humedad o ya prácticamente el aire sin humedad, pasa la barrera geográfica y sopla en el lado contrario a la masa oceánica como aire seco y prácticamente sería la zona seca del continente llamado sotavento. Sotavento es hacia donde sopla el viento y normalmente es al contrario de la masa oceánica. ¿Vale? No se trata de que sea de oeste a este, se trata de ubicar masa oceánica y masa continental. ¿Vale? Entonces, nosotros teníamos aquí la Sierra Madre del Sur, la Sierra de Chiapas, la cordillera centroamericana, que va desde la parte sur-oeste de Chiapas, más bien noroeste de Chiapas, la parte al sur de Campeche. Aquí está, no miento, aquí está Campeche y aquí está Tabasco, se ubica. Entonces, toda la masa oceánica soplaría aquí y estas cordilleras van a servir como barrera geográfica. Entonces, ¿qué zona tendríamos en Tabasco y Campeche? ¿Sotavento o Barlovento? Barlovento. Barlovento. ¿Cómo les va a los tabasqueños con las temporadas de lluvias? ¿Cuál temporada de lluvias? Ahí llueve todo el año. Pero Se inunda, por eso se pero va la muy temporada de mal. lluvias les va de la jodida. Imagínate despertar un día en la mañana, te asomas por la ventana de tu casa y hay 2 cocodrilos en el jardín. Suena a broma, pero es anécdota. Parece ¿Vale? chiste, pero no. Pero no, es de veras, en serio. Entonces, toda la humedad del que viene del Golfo se queda atorada aquí, porque las cordilleras sirven como barrera geográfica. ¿Vale? Y esta humedad que logra pasar nos llevaría a esta zona del centro, que de hecho ahí por donde está el cursor, no sé si lo hayan escuchado, le llaman el nudo mixteco. Corresponde a la zona de Tehuacán-Cuecatlán, que es una zona de semidesierto que vamos a encontrar limitando Puebla hacia Oaxaca, antes de llegar a Guajuapan de León, Oaxaca, si es que ubican por allí. Y es un clima semiárido,
¿Cómo es que tenemos un clima semiárido en el trópico? Precisamente por las barreras geográficas. Toda la humedad que viene del Golfo se queda atorada en Tabasco. Toda la humedad que viene del Pacífico se queda atorada en la Sierra Madre del Sur. Aquí por aquí tenemos Acapulco, tenemos ¿cómo se llama aquí? Puerto Escondido, Oaxaca, toda esta zona muy húmeda que es llanura costera. ¿Sí me explico? Entonces toda la humedad que viene del Pacífico se queda atorado aquí. Toda la humedad que viene del Golfo se queda atorada aquí y básicamente al centro tenemos una zona de semidesierto. ¿Y por qué en Toluca y en la Ciudad de México llueve tanto? No llueve tanto. ¿Cuánto es la precipitación media anual en la Ciudad de México? ¿Alguien tiene el dato? ¿Cuánto es llover mucho? A ver, primero definamos por ahí. Pues yo siento que como en Tabasco, ¿no, profe? En la Ciudad de México han de ser como unos 600 milímetros. Poquito más. Bueno, no tengo el Andan dato como exacto. entre 700, 800 milímetros de precipitación anual. ¿Y en Tabasco? Como 2.500, creo. Andan alrededor de los 5,000. ¿Cuánto llueve en la reserva de Tehuacán, Cuicatlán? ¿Quién es de esa zona? No tengo a nadie de esa zona. Tehuacán, Puebla. Yo soy de Tehuacán, ¿Cuánto llueve ahí en tu zona, hijo? como por lo mucho 400 milímetros. ¿Te lo estás no. inventando o lo viste en algún registro? Es lo que me acuerdo de una investigación que hice. Yo diría que te checara. Según yo, en Tehuacán, Cuicatlán, llueve alrededor entre 600 y 700 milímetros anuales, lo cual son 100 milímetros por debajo de lo que llueve en Texcoco. Entonces realmente no es tanta la humedad. El detalle es la distribución y la evaporación. O sea, si, por ejemplo, en Zacatecas, aparte que llueve poco, la evaporación es mayor a la precipitación. Por eso es que nos da un clima seco. ¿Sí? Y no se diga en Chihuahua o Coahuila. ¿Sí me explico? Más o menos en ese tenor. Ahora, queda claro cómo funciona. Entonces, el sotavento y el barlovento no depende de en qué zona, en qué lado sea, sino corresponde de dónde sopla el viento, de la masa oceánica a la masa continental. Las zonas que están más húmedas, que normalmente en nuestro país son llanura costera, van a corresponder a las zonas del barlovento, y lo que quede en la parte seca hacia el centro de la masa continental van a ser barlovento. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, si ubican la meseta central, esto corresponde a una zona de planicie y pequeños lomeríos que corresponden principalmente a una gran parte del Bajío. Ahora, ya creo que también lo habíamos comentado, sobre el eje neovolcánico transversal vamos a tener las elevaciones más altas del país. Pico de Orizaba, el Titlaltépetl, registro de alrededor de 5,610 metros sobre el nivel del mar, el Popo, el Ixta, el Nevado de Toluca, la Malinche, el Nevado de Colima, y seguimos con algunos otros. ¿Listo? Sí, profesor. También ya habíamos comentado esto, si mal no recuerdo, ya habíamos comentado esto, el estado del tiempo. Cuando hablamos del clima, hablamos de las condiciones a lo largo de todo un año y que son cíclicas año con año. Y nos referimos al promedio al promedio de las condiciones atmosféricas para un punto en específico. Cuando hablamos del estado del tiempo, nos referimos a las condiciones atmosféricas en un momento en particular. ¿Sí? ¿Sí voy bien? Y por ejemplo, fíjense, cuando nosotros ponemos en nuestros dispositivos, normalmente nos encontramos con algo como esto, que corresponde a un registro del estado del tiempo.
Pero normalmente le pones clima en Texcoco y te da el estado del tiempo. Ojo, mucho cuidado y no confundir estado del tiempo con clima. ¿Vale? No van a salir con que, ay, estoy en Mérida, prende el clima. No, pues si clima ya hay, lo que quieres que prenda, ¿qué es? Es el aire acondicionado, pero también tenemos una forma muy de repente coloquial y poco asertiva de expresar algunas cosas, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del estado del tiempo, vamos a hablar del clima. Y el clima está delimitado principalmente por varios factores, pero principalmente dos. ¿Cuáles son, Alan? ¿Dos estados del clima principales? Pues depende de la zona, ¿no? El clima va a estar catalogado, me refiero a poderlo clasificar en función a dos características, a dos condiciones. ¿Cuáles? Supongo que la sensación térmica, como ahí lo muestra, ¿no? No. Sensación térmica es cómo sientes el frío, cómo sientes tú la temperatura. No, el relieve, me parece. Pues sí, supongo que eso de hecho suena muy lógico. ¿Qué? El suena relieve, lógico, ¿no? Miguel, pero el relieve no es una condición. Las corrientes marinas. Más que eso, o sea, vamos a necesitar dos características primordiales que son las que nos van a ayudar a caracterizar el clima. La altitud. Más que la altitud, la consecuencia de la altitud. Tal vez la nubosidad. presión atmosférica, profe. También tiene que ver, pero no directa, pero no eso. ¿Las temperaturas? La temperatura, ¿qué más? ¿Qué no llevaron meteorología? Nadie llevó meteorología. ¿Cómo no? Tengo un montón de prepa. Llevaron meteorología. ¿Qué ocupaban en su manual de Enriqueta García para identificar su clima? Profe, ¿no es la precipitación? La precipitación y la... ¿Ya lo dijeron? La temperatura. Y ojo, y por eso es que nuestro país tiene una gran cantidad de climas, porque su relieve genera la modificación tanto de la temperatura por la altitud y obviamente la presión atmosférica y de la humedad o de la precipitación en función a las barreras geográficas, al efecto Foehn. Y de ahí se destatan todas las demás. Pero por eso Enriqueta García basa su clasificación en estos dos factores, temperatura y precipitación. Y también, a ver, díganme si no habíamos mencionado también lo de las, si mal no recuerdo, también mencionamos las regiones biogeográficas. Aún no, profe. Ah, ok. ¿Qué son las regiones biogeográficas, Emanuel? Emanuel. Emanuel, de señales de vida. Emanuel. Si no contestan, no escriben o no dan señales de vida, yo no los quiero en modo bulto. Los voy a sacar de la sesión. Porque si de por sí se ralentiza todo el internet y esta horrible plataforma. Entonces prefiero quedarme con que sean con 5 que estén atendiendo. Ah, ok, al menos dígame, aquí estoy, pero no sirve mi micrófono. Y tarea, se va a ir a comprar un micrófono alámbrico, porque no es posible que les hayan pagado más de 16,000 pesos y ni siquiera hayan podido comprar un micrófono que les cuesta 200 pesos. Y luego, si les dieron beca Benito Juárez, también es una buena lana y no tienen para un buen, para un micrófono. Perdónenme, muchachos, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahora,
¿Qué son las regiones biogeográficas, Eduardo? Para mí, bueno, por lo que sé, son extensiones de... A ver, del dígame, yo te territorio ayudo. entre- ¿Prepa o prope? Soy prope. Prope, ¿lo viste en diversidad animal? Mm, No pujes. sí, sí. Bueno, para mí que son extensiones de entre flora y fauna de superficies terrestres. ¿Cómo que extensiones de flora y fauna? O sea que agarras un animal y una planta y les tiras, ¿o qué? Ah, delimitaciones así, territorios, parte. Coordina tus ideas, hijo. A ver, Lupita, Profe, dime. pues como dijo, las regiones biogeográficas, ¿no? Sí. Pues son áreas de la superficie terrestre, obviamente, que están delimitadas por la vegetación natural y comparten algunas características ecológicas. Ok. ¿Y por qué lo... ¿Eres de prope o de prepa? De prepa. ¿Y por qué lo viste en tu curso de biología 2? No lo vi, pero lo leí en algún lado. Mira, qué conveniente. Estoy siendo honesta, no lo vi. Bueno, no, yo está bien, pero no digo qué conveniente, o sea, es que eso es de tu curso de biología 2. Pero bien, pero vamos bien. ¿Tú qué opinas, Abril? Abril. Adivino, ¿se fue al baño? Profesor. ¿O también ¿Puedo tiene participar, micrófono? profe? Adelante. Según yo, Profesor. son divisiones que se han realizado, obviamente territorialmente, hasta donde recuerdo son 6 y se clasifican, se dividen según la similitud, biológica. Ok, Y perfecto. contrastan una con otra, o sea, para que se haga esa división debió o debe de existir características muy específicas. Muy bien. Ok. Y se basa principalmente, como ya lo dijiste, en características de los individuos que encontramos allí. Josué, ¿qué ibas a comentar, hijo? Que yo la delimitaba, tenía entendido que era como por parte de lo que está presente en cada parte y igual de una manera u otra se correlacionan entre sí. Apenas estoy bien. Pregunto, ¿México en qué región biogeográfica está? Según yo está en 2, profe, ¿no? Pues A ver, estaría en la no. neotropical, ¿no? Primero levanten la manita porque Me parece. me destantean todo, porque de repente no sé quién está hablando. A ver, Alison. ¿Son 2? ¿Me preguntas o me afirmas? No, creo que son 2, la neoártica y la neotropical, ¿no? No sé, tú dime. Bueno, lo afirmo, pues. Ok. ¿Y qué condiciones tienen? ¿Por qué hay 2 regiones biogeográficas en México? Ay, ya no lo recuerdo eso, profe. ¿Alguien más quiere comentar otra cosa? Por el clima. Ok, el clima está bien. ¿Qué más? ¿Corrientes marinas? ¿Por las especies? ¿Sí lo vieron o están adivinando? La verdad creo que andamos adivinando, profe. Ok. Por ahí ya lo comentaron. En México convergen 2 regiones biogeográficas. La neoártica hacia el norte del país y la neotropical hacia el sur. ¿Dónde pasa el trópico de Cáncer? Ya lo habíamos comentado. Pasa aquí. Por el eje neovolcánico, por el... No, pasa arriba.
Pasa por, más o menos por Monterrey. Si mal no recuerdo, atraviesa Monterrey. ¿Vale? Entonces, ¿a qué es a lo que yo quiero llegar? Si ustedes recuerdan un mapa de regiones biogeográficas, convergen en México así como si metieran una regla, ¿o no? Me voy a dar de tope, es que... Y lo peor de todo es que me digan, ay, yo saqué 10 en diversidad animal. No escuché esa pregunta, profesor. Que cómo convergen esas dos regiones biogeográficas en México, que si les meten en una regla aquí a la mitad y dicen de aquí para arriba es tal y de aquí para abajo es la otra. Y la realidad es que no. La neotropical va del eje neovolcánico transversal hacia abajo, pero entra esta parte de la llanura costera de Sinaloa y demás, y entra la llanura costera de Veracruz y de Tamaulipas. Y la región neoártica va a converger con esta, siguiendo el patrón de estas tres principales sierras. Y lo que yo quiero que les quede claro es que estas dos regiones convergen en México porque quienes las separan y te convergen dos ecosistemas completamente diferentes son las cordilleras por todas las condiciones climáticas que ya estuvimos platicando. Lo que yo quiero que entiendan es que las condiciones físicas de un lugar nos van a delimitar el clima. El clima y esas mismas condiciones nos van a delimitar la vegetación que se puede encontrar en una región. La vegetación como recurso primario y que nos va a establecer a los componentes primarios y productores de un ecosistema, nos van a delimitar a los consumidores secundarios y de ahí hacia adelante toda la red trófica. ¿Sí me explico? Por eso es que al final y al cabo la delimitación de regiones biogeográficas tiene que ver, o más bien los zoólogos la expresan en los animales que encuentran, pero los animales que encuentran en cada región, pero los animales que encuentran en cada región dependen directamente de qué vegetación y qué ecosistemas pueden encontrar en esa región. Y los ecosistemas y la vegetación que encuentran en esa región tiene que ver o se define directamente por el clima. ¿Sí me explico? Hola. Sí, profesor. Ah, ok. Creí que imagínate, ya me eché yo un choro mareador así impresionante y tengo el micrófono apagado, ¿no? Sí lo pensé. Ok. Entonces, recapitulando, el clima va a delimitar la vegetación. La vegetación delimita a los consumidores primarios y a los consumidores primarios delimitan los secundarios, terciarios e incluso los descomponedores. ¿Sí? Entonces realmente el clima, la orografía y las condiciones delimitantes de un clima te van a delimitar cómo es que todo el ecosistema se va a llevar a cabo en un lugar. Eso desde el punto de vista ecológico. ¿A qué es a lo que yo quiero llegar? Los sistemas de producción, tanto vegetales como animales, son ecosistemas modificados, pero tienen el mismo patrón. Requieren condiciones características para poderlos llevar a cabo. Ya me imagino que tú estés en Texcoco y quieras poner un plantío de plátanos, ¿no? O que te vayas al desierto duranguense y quieras poner, ¿qué te gusta? Arroz. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, lo que yo quiero que me entiendan es cómo es que el clima nos va a delimitar las actividades productivas que podemos generar. Aunque hay un recurso que puede mandar toda la jodida y puedes poner lo que tú quieras. ¿Cuál es? ¿La horticultura o la agricultura protegida? El económico. Sí, pero el económico.
Pues sí, y de ahí surge lo que acabas de decir, la agricultura protegida. ¿Quieres producir arroz en el desierto duranguense? Órale, hazme un pozo, levántame un invernadero donde yo pueda controlar temperatura, humedad, quiero agua y te produzco lo que tú quieras. ¿Sí me explico? Y esa es también la nueva tendencia de los sistemas de producción. Pero normalmente eso eleva y encarece el producto, porque le tienes que cargar todos los insumos. Lo ideal es tener la mayor producción al menor costo, tanto costo económico como costo ecológico. Entonces hay que entrar en esa dinámica, ¿vale? Es lo que yo quiero que quede entendido y por eso es que platicamos mucho sobre los climas. Como dato cultural, ¿qué clima hay en Dubái? Según yo, calor, ¿no? ¿Qué clima? Ya no me puedes decir calor. ¿Qué clima? Al menos dime perdón, A, B, C, D. ¿Alguien sabe qué clima tenemos en Dubái? Es un clima B y es un clima BW, es de los más secos. Es un desgraciado desierto. Pero resulta que encontraron petróleo, gemas y otras piedras preciosas. Entonces, con recurso económico, ahorita tienen hasta playas, tienen, incluso quieres ir a esquiar, te puedes ir a esquiar en Dubái. ¿Qué es lo que necesitas? Petróleo. Dinero. Dinero. ¿Sí? Es a lo que voy. Entonces, hay un recurso que el ser humano generó o inventó y le puede dar la vuelta a estas condiciones. Pero vuelvo a repetir, eso encarece los precios económicos muy altos. Dato cultural, nada más para motivarlos a subir sus promedios, a no meterse en problemas como otras personas, yo, y motivarlos a viajar al extranjero. No para que se queden en el extranjero, sino para que conozcan otras culturas y haya crecimiento cultural y científico. Tenemos contacto en la Universidad de... Ay, Dios, se me fue el nombre. De Berlín. Y ahí está un chapinguero que hizo un doctorado en tecnificación. ¿Qué creen que produzca? Ay, por cierto es duranguense. ¿Qué creen que produzca este chango en Alemania que lo tienen en un pedestal? Marihuana. No, ¿qué? ¿La marihuana qué? Maíz. Amapola. Tomate. Tomate. Tomate, muchachos, en cultivo protegido. Solo que son carísimos. Pero como puede tener, tiene tecnificado, tienen una producción muy eficiente, con baja mano de obra, aunque los costos son elevados, pero tiene jitomates los 365 días del año. Entonces imagínate, para un país que 3/4 partes del año está congelado, poder tener ese tipo de frutos, ¿no? Que son frutos de zonas cálidas. ¿Sí me explicó? Entonces, esas son, por ejemplo, algunas de las condiciones que quería comentar. ¿Listos? Profe, y la altitud tiene que ver también, ¿no? Para la producción. Bueno, aunque sea un cultivo protegido, si la altitud es mucha, muchos cultivos no se dan, o los animales. Supongo que también debe de ser un Normalmente la factor. altitud tiene que ver principalmente con la presión y principalmente con la temperatura. Entonces, si tú puedes elevar la temperatura, no importa la altitud que estés, o más bien tiene poca repercusión. Okay. ¿Vale? Estaba leyendo que los, ¿cómo se llama? En muchos animales de engorda provoca paros cardíacos. Ah, eso tiene que ver con la cantidad de oxígeno que vas a encontrar. Y eso principalmente lo vas a ver, principalmente, no único, en el pollo de engorda. Si tú tienes pollo de engorda, ay, ¿cómo se lo digo para no desviarnos tanto? Los pollos de engorda
tienen la idea, no los pollos, la gente tiene la idea de que el pollo de engorda le meten hormonas para que crezca muy rápido. No sé si lo sepan, no sé si ya lo hayan pensado, no sé si ya lo hayan leído, no sé si lo hayan comentado en la introducción a la zootecnia. ¿Cuál es el detalle? El pollo de engorda es un animal que se ha seleccionado impresionantemente, ha tenido presiones de selección demasiado gigantescas para producir poca poco proteína transportadora de factor similar a insulina e insulina. ¿Qué quiere decir? Que toda la hormona de crecimiento que se produce sufre efecto. Entonces los pollos crecen pero rapidísimos. Tenemos pollos de engorda de 6 semanas. Sí, 6 semanas. Hoy nacieron y en 6 semanas ya los hicimos pollos asados. Crecen tan rápido que requieren alimento y un metabolismo muy acelerado. Para que el metabolismo trabaje, requieren oxígeno. ¿Qué pasa si tienen poco oxígeno? ¿Qué pasa si los pollos tienen poco oxígeno? ¿Insuficiencia cardíaca? Hay insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es el mecanismo biológico del animal para sopesar que hay poco oxígeno? ¿Jadeo? ¿Cómo? ¿Jadeo? No, es un comportamiento metabólico. Lo que se hace es que se concentra la sangre, baja la cantidad de suero y aumenta la cantidad de hematocrito, que es la célula que transporta el oxígeno. Entonces, obligas a los pollos a engrosar tanto la sangre que todo el suero sanguíneo empieza a ser desechado por el hígado y literalmente los pollos sudan el líquido, bueno, no lo sudan, excretan el suero sanguíneo por el hígado. Tanto es así que empieza a vaciarse ¿cómo se dice? Todo el líquido. Y resulta que como los pollos son bípedos, que si caminan en 2 patas, todo ese líquido va desde corazón, hígado, cavidad abdominal y llega hasta la pelvis. Entonces es bien divertido pero pobres animales que por esa condición de acumular el líquido en su cavidad abdominal y pélvica empiezan a pararse como pingüinos y a caminar como pingüinos. Los agarras, los levantas y los agitas y suenan como un coco. Pero los animales se mueren a media engorda por insuficiencia respiratoria. Pero eso tiene que ver con el metabolismo de oxígeno. Mientras más altitud tengas, menos oxígeno hay disponible. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer si quieres producir en cultivo protegido? Pollos. Y los quieres poner ahí en el nevado, ¿cómo se dice? En el popo. ¿Qué harías tú? Yo no lo haría, pero ¿qué harías tú si requieres poner pollos de engorda en el popo? Les das menos comida. Una de las conductas que es eso, les dan menos comida. ¿Eso se te ocurrió? ¿Dónde lo viste? No, pues me lo enseñaron el anterior semestre. Ok, les dan menos comida. ¿Para qué? Porque si les das menos comida, tienen que metabolizar menos alimento y no pueden crecer al mismo ritmo. Entonces, como no pueden para que crecer al mismo crezcan ritmo, más lento. Eso es lo más barato. Pero imagínate que el problema persiste. Primero, y te digo en el popo, y eso es irreal, ¿eh? No hay pollos en el popo. Como tal, así intensivos. Si el problema es una falta de oxígeno, ¿qué le haces al pollo? le das más oxígeno. Pues aumentas la concentración de oxígeno en un sistema cerrado. ¿Sí me explico? O sea, pones extractores de CO2, aumentas la concentración de oxígeno y elevas la temperatura. ¿Sí me explico? Pero eso repercute impresionantemente en costos de producción. Por eso lo más barato es como dice Alan, le quitas comida y los obligas a crecer más lento.
pero de que puedes entrarle, puedes entrarle. Desgraciadamente es triste, pero con dinero lo puedes hacer. ¿Ya? Ok, continuemos. Hablábamos del estado del tiempo, luego hablábamos de los factores que determinan los climas, decíamos que principalmente la temperatura y la precipitación, sino también esta U aquí, a la mitad de México. De aquí hacia arriba corresponde a la región neoártica y de aquí hacia abajo corresponde a la región neotropical, que corresponde a la parte, a la convergencia de las regiones biogeográficas. Ahora fíjense lo irónico de o más bien, ¿a qué se le da prioridad? Si han escuchado hasta el cansancio que México es un país megadiverso y que México es un país megadiverso y que México tiene muchos recursos y que México tiene mucho. ¿A qué es a lo que quiero llegar y no me conflictúo mucho? ¿Por qué México es un país megadiverso? Lupita. Guadalupe. También ya se fue a dormir. Doris. ¿Me repite su pregunta, profe? Es que no la escuché. ¿Que por qué México es un país megadiverso? Porque tiene muchos climas. Ok, perfecto. ¿Y eso? ¿Y por qué tiene muchos climas? Por las diferentes condiciones de temperaturas. ¿Y por qué tiene muchas condiciones de temperatura? Por la altitud y todo eso. ¿Y por qué tiene gran diversidad de altitudes? Vas bien, no te pongas nerviosa, a ver. Ok. Pues por las diferentes como ubicaciones de los lugares, ¿no? ¿Y tiene que ver eso con qué? Que eso lo hemos estado mencionando hasta el cansancio. ¿A qué se debe que México tenga tantos climas? ¿Por su orografía? Por su orografía. Y si se dan cuenta, en México son dos condiciones. Una, el posicionamiento geográfico, me refiero a la latitud, y a su orografía. Porque si se dan cuenta, más de la mitad del país está en el cinturón tropical. La otra parte está prácticamente en la zona de transición, lo que debería ser templado, zonas templadas. ¿Vale? Pero eso nos da a que México tenga una gran cantidad de zonas que deberían ser cálidas y zonas que son húmedas, cálidas, por así decirlo, normalmente por la latitud, pero que vamos a encontrar distribuciones muy características de la humedad y altitudes muy características en función de la orografía. Es lo que quiero que tengan entendido, que la orografía característica de México en contraste, o más bien en concordancia, además, con la posición del país sobre estas líneas imaginarias, nos van a dar toda la gran diversidad de climas que tenemos. ¿Vale? Y esa cantidad de climas van a delimitar diferentes ecosistemas. Y al encontrar diferentes ecosistemas tenemos una gran diversidad de organismos vivos, animales y otros en función de cada uno de esos ecosistemas. Y por eso México es un país megadiverso. A ustedes debieron darles una definición de los zoólogos que dicen, México es un país megadiverso porque convergen dos grandes bioregiones en el país. Pero ¿y que converjan qué? La realidad es darnos cuenta por qué convergen, y convergen por la orografía. ¿Sí me explico? Y tenemos ahí ese gran contraste. Más o menos del eje neovolcánico hacia abajo tenemos ecosistemas cálidos, templados, cálidos y transiciones. Y de la Sierra Madre Occidental y Oriental hacia arriba vamos a tener climas áridos, semiáridos, pero más fríos. Si ustedes se van a una playa en Cancún, es caliente y delicioso como no tienen idea.
pero hay que ir en diciembre, porque en mayo sí, ahí está como para morirse. Pero si vas a una playa en ese mismo diciembre, en La Paz, o cerca de Mexicali, aunque sea llanura costera, ¿cómo está? ¿Caliente? ¿No les ha pasado que llegas en diciembre a vacacionar y te vas a una playa ahí en el norte de California? ¿Normal? No. ¿Cómo no? ¿Qué, no han ido? No es cierto. No, la pregunta, en serio, ¿no hay alguien que sea de esa zona norte? No. San Quintín, Mexicali, bueno, tarea, se van a ir para allá en cuanto puedan. A lo que yo quiero que contrasten es como ya pasamos trópico de Cáncer, aunque sea a nivel del mar, son playas frías, son playas frescas, nada que ver con irte a meter a una playa en Chiapas o en Veracruz donde te metes y el agua está hasta calientita. Te vas a Mazatlán, te vas a, bueno, un poco, no Mazatlán, un poco más al norte, Mexicali, San Quintín, esa zona norte, e incluso váyanse más arriba. Si te acercas a por ejemplo, se me fue Portland, en Estados Unidos, esa parte de la costa, aunque está muy cerca de la llanura costera y la altitud es baja, te vas a encontrar bosques de pino, bosques de coníferas. ¿Por qué? Porque ya está muy alejado del Ecuador. Ahora, si han visto el mapa, a ver si se alcanza a ver el cursor aquí. ¿Qué está allí? Donde puse el cursor. ¿Se ubican? No lo veo. No se ve. No es Miami, profe. Sí se ve, Florida y Cuba. ¿Cómo es el clima en Florida, en Miami? ¿Nunca he ido a Miami Beach? Muy caliente. Tampoco. ¿Ya ven? Un propósito, hay que salir. Es que en serio, muchachos, háganse el propósito. Todavía no alcanza la beca para tanto, profe. No alcanza. ¿Cómo no? Pónganse a juntar. Alcanza. Ahorita me acuerdan de platicarles en los últimos 10 minutos cómo pueden salir. No hay Además visa. del viaje internacional. Y déjelo de tarea. Entonces, a lo que yo quiero que ubiquen es dónde está Cuba y dónde está Miami. Y si se dan cuenta, Miami está prácticamente en el cruce de el trópico de Cáncer, o sea, ligeramente abajo del trópico de Cáncer, todavía está en el cinturón tropical. No es tan caliente como irte a otras playas, pero es caliente. Y además que es llanura costera. ¿Sí me explico? ¿Vale? Entonces, más o menos en esa dinámica. Y este más o menos es un mapa general de los climas para México. Ahora, antes de avanzar con esta, nos vamos al otro extremo, lo que les comentaba hace unos momentos, antes de que se me olvide, se me estaba pasando. Puedes entrarle a un recurso que se llama recurso económico para modificar todo el medio y producir lo que tú quieras, pero te encarece los sistemas de producción y obviamente te encarece el producto. No por nada vas a Tokio y una manzana te cuesta 4, 6, 8 dólares. ¿Sí me explico? O sea, fíjense lo irónico. Pero si vas aquí y eres de Toluca, de esta zona, las manzanas se caen a montones porque la gente no las junta. Si vas a Tokio o a Japón y quieres comerte un mango, pues resulta que hay que pagar 3, 4 u 8 dólares por el mango, ya sea porque se produce en condiciones controladas o ya sea porque hay que llevarlo de otras zonas. Y eso encarece los costos. Te vas a Veracruz y los árboles cayéndose de mangos podridos, porque nadie los consume, ni se utilizan, ni nada por el estilo. ¿Vale? Entonces, es a lo que yo voy. Entonces, fíjense cómo está este contraste. El otro que yo les quiero comentar es, vámonos al otro extremo, donde se aprovechan los recursos como tal y entonces se abaratan los costos de producción. Díganme, ¿cuál es el principal productor de carne de res en el mundo? Estados Unidos. No van. Ahora sí contesta. ¿O te fuiste a mimir también? Otro muchacho que lo ha de haber agarrado en el baño al pobrecito. Rodolfo. Brasil.
Brasil, ¿por qué? ¿O te dónde se lo sacaste de la manga? ¿Mande? No. ¿No qué? No lo saqué de la manga. ¿Y en qué basa tu respuesta? Por todo. Bueno, es ¿Cómo uno que de los. por todo? Acostumbres de que si lo que van a argumentar tienen que tener, acuérdense, no digas que la burra es parda ni teniendo los pelos de la mano en la burra, ni los pelos de la burra en la mano, que tener la mendiga burra completa para que aseveres algo. ¿Brasil es el principal productor de carne de res en el mundo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí. ¿Y luego? Fue el máximo productor. Ajá, ¿y luego? Sí, Por las ¿por qué? zonas que tiene. Por las zonas que tiene. ¿Qué zonas tiene? Para crear bueno, ya mucho pastizal. A ver, hijo, nada pasó. Nadie escuchó nada. Vamos a recapitular. ¿Cuál es el principal productor de carne de res en el mundo? Brasil. Brasil, ¿por qué? Creo que también tiene que ver porque el grano que más se le da para engordar a los animales es la soya y Brasil también es el primer productor de soya. Aparte de ¿cómo se dice? Del clima que tiene y de la orografía. Porque, Okay. bueno, Le es diste parte punto de le tocaste otro tema importante. Lisbeth. Sí, profe. ¿Ibas a comentar algo? Ay, sí, bueno, ya, porque tiene grandes extensiones de pastizales. Ok, ¿y eso qué tiene que ver? Pues sería como, se enfocan a la ganadería en pastoreo. Ok, perfecto. Ya no los hago sufrir más. Muy bien. Brasil, primero, es un monstruo de país. Es el continente es uno de los países más grandes del continente. Tiene extensiones territoriales gigantescas y la mayor parte de su territorio está dentro del cinturón tropical. Entonces, la mayor parte del país, no todo, es tropical, es de climas cálidos. No tiene unas orografías tan agresivas como las que tiene en México, entonces no hay un contraste tan grande de climas. Tiene extensiones de praderas y pastizales gigantescos. Y más del 90% de la producción de carne de res de Brasil son en pastoreo. ¿Cuánto es un costo aceptable para un kilo de concentrado? No, bueno, yo tenía entendido que era sobre 6, 7 pesos. Ok, perfecto. Si tienes un costo de un kilo de alimento que cuesta más de 7 pesos, ya tus animales se están tragando vivo. Tienen que ser más baratos. ¿Cuánto crees que cuesta un kilo de pasto? Bueno, nos habían comentado que el 2 pesos. kilo de forraje se debe de medir o se mide en centavos. Y Se el mide de en centavos, concentrado no llega ni a un es de 6 peso. pesos. No llega ni a un peso el kilo. Entonces, si tú aprovechas la parte climática y regional de tus zonas de trabajo para generar productos agrícolas de ese estilo, vas a poder ser competitivos a donde yo quiero llegar y le doy esos dos grandes contrastes. ¿Listo? Ahora sí, fíjense. De hecho, este es de un libro viejo, creo que es de secundaria, si no recuerdo. Y más o menos nos va a ir mencionando las altitudes con respecto al tipo de clima que podemos tener. Ahora nada más les comento un pequeño detallito. Vamos a hacer precisión con respecto a estos ecosistemas, pero agreguemos algo. Del lado izquierdo, hablemos del barlovento y del lado derecho del sotavento. ¿Vale? Si estamos del lado del barlovento, es la zona húmeda.
a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, incluso me atrevo a decir que menos de 700 metros sobre el nivel del mar, ¿qué climas tendría? Depende ¿Cómo que depende? de la latitud. Bueno, estamos hablando de México. Abajo de alrededor de 700 metros sobre el nivel del mar vamos a tener climas tipo A, muy común. Climas tipo A y serían principalmente ecosistemas de llanura costera o selva baja perennifolia. Luego empezamos a aumentar entre los 1000 y 1600 metros del lado del barlovento y tendríamos selva baja y selva media. Muy bien, estamos del lado del barlovento. Seguimos subiendo alrededor de los 1300, 1600, 1700 metros sobre el nivel del mar, incluso un poquito menos. Y tendríamos ¿qué ecosistema? Del lado del barlovento. Alan, lúcete. ¿Quién más? Despierta, Alan. Perdón, profesor, es que acaba de llegar mi hermana pequeña de la escuela y no escuché qué preguntó. Alrededor de 1600 metros sobre el nivel del mar del lado del barlovento, ¿qué climas podrías considerar tener y por consecuencia qué ecosistemas? ¿O qué vegetación estaríamos teniendo? Alrededor del 1600, ay, no sé, no me viene a la mente ninguno que esté dentro del 1600, supongo Un que... poquito, 1300, 1600 metros sobre el nivel del mar del lado del barlovento. Adamari, ¿tú qué dices? ¿Bosque? ¿De qué tipo? Ay, no sé. Adamari. También ya se fue a dormir. Juan Carlos. También ya se fue a dormir. El que se va a reír voy a ser yo el día del examen. Alison. Profe, yo tampoco sé. Ok, pero al menos sé que estás aquí. Yael. Otro que se fue a dormir. Celina. Ha de andar en la selva también. César. ¿Puede ser bosque mesófilo? Ok, perfecto. Bosque mesófilo de montaña o también lo que llamamos bosques de niebla. El ecosistema perfecto para el café. Como dato cultural, el café, no sé si sepan, es una rubiácea. Es una planta que su origen está en África y por Etiopía y se ha distribuido prácticamente todo el mundo. Es una planta que requiere un cierto grado de sombra y entonces se dieron cuenta que alrededor de los 1300, 1600 metros máximo le encantaba el café y daba un café de excelente calidad. ¿Por qué les comento esto? Primero, que soy fanático del café, y segundo, porque no encuentran un bosque mesófilo de montaña igual a otro a lo largo de todo el mundo. Cada bosque mesófilo de montaña es único y pasó de ser toda la franja de esta altitud, tanto del Pacífico y del Golfo, a ser solo manchoncitos a lo largo de las cordilleras por la explotación de café. Es un ecosistema, los bosques mesófilos de montaña son un ecosistema prácticamente en extinción y se consideran los ecosistemas más ricos en biodiversidad, porque encuentras una planta sobre otra, dentro de otra sobre otra, y además encuentras mezcladas plantas que corresponden a zona cálida y a zona templada. Luego seguimos subiendo alrededor de los 2000 metros, vamos a encontrar bosques deciduos, principalmente en México, no son los únicos, pero lo más común es encontrar bosques de encino. Fíjense lo padre,
Alrededor de 1900, bosques deciduos y bosques de encino. Va subiendo a los 2100, 2200, 2300 y encuentras bosques de pino-encino. Luego vas subiendo y encuentras bosques solo de pino. Sigues subiendo alrededor de los 3000, 2700, 3000 metros y encuentras bosques de pino y abies. Luego alrededor de los 3000 metros y encuentras bosques solo de abies. Sigues subiendo 3300 e incluso empieza a haber nieve con esos abies y empiezas a bajar del otro lado. Ya porque alrededor de 3600, 4000 metros ya no cualquier elevación en México lo tienen, más que en algunas ya muy localizadas, como las que hemos mencionado, el Citlaltépetl, Nevado de Toluca, el Popo, el Itzta, la Malinche y algunos otros. Pero así como algunas elevaciones muy características. Esto es del lado del Barlovento. Una vez que cruzamos del otro lado, más o menos a los 3000 metros, tendríamos igual bosque de coníferas, pero normalmente vamos a tener bosques de coníferas de árboles de zonas áridas o semiáridas, bosques secos, donde principalmente van a predominar las gimnospermas como pinos piñoneros, donde tenemos Pinus maximartinesi, Pinus quadrifolia, Pinus embroides. Vamos del otro lado, bosques 1900, 2000 metros, bosques deciduos, igual secos, por ejemplo, ricos en burseras, algunos otros bosques subcaducifolios de zonas templadas a secas. Luego podemos encontrar los pastizales como tal, bosques de lo que le llaman o mal llamados o coloquialmente llamados bosques de cactáceas. Y finalmente llegamos a los desiertos, alrededor de los 700 metros sobre el nivel del mar, y también depende de la cantidad de humedad que logre pasar al otro extremo, y esa depende principalmente de la altura de la cordillera. ¿Más o menos me expliqué o voy muy rápido? Sí, se fue rápido, profe. ¿Ya ven cómo son? Lo único que les quiero decir es que aquí, cómo van cambiando los climas, fíjense. Llanura costera, selva baja subcaducifolia, bosque mesófilo de montaña, bosque de pino encino, bosque de pino abies, bosque de abies, bosque de pinos piñoneros, bosques ¿cómo se llama? Bosques perennifolios o subcaducifolios, chaparral, pastizal y desierto. Porque este lado sería el barlovento, la zona húmeda, y este lado sería el sotavento, la parte seca. De ahí quisiera brincarme a catalogar los principales climas. Los fríos en D y E no me voy a meter, no nos interesan, son más, en México se encuentran principalmente en las puntas de los volcanes, pero sí nos interesan los climas cálidos, secos y templados. Esta es una clasificación de climas de Köppen. Me voy a centrar más o menos en ese sentido y vayan agregando, por favor, que faltan algunos para México. Climas cálidos, los mal llamados tropicales, que nosotros vamos a llamar cálidos. Y vamos a tener que la letra que los caracteriza es la letra A. Vamos a tener aquí tres principales climas para México. AF quiere decir tropical lluvioso, que realmente deberíamos llamarlo cálido húmedo. Quiere decir con lluvias todo el año. Vamos a tener uno segundo, que es por ejemplo, sería Tabasco. El clima más común en México de los AW. ¿Qué quiere decir la W? AW. ¿Lluvias en verano? Perfecto, Eli. Lluvias en verano. Quiere decir que están catalogadas las lluvias solamente en la época de verano. Eso lo vamos a catalogar como trópico seco. Un ejemplo característico, por ejemplo, es la mayor parte de la zona cálida tropical de Guerrero. El trópico seco y el trópico húmedo, ¿cuál es la principal diferencia? La distribución de las lluvias.
Si llueve todo el año, o puede ser una F o un AM, ahorita menciono la AM. Pero si las lluvias se localizan solo en una época del año, puede ser lluvias en verano o lluvias en invierno, que en México las lluvias en invierno son raras. Lo más común son lluvias en verano, que sería un clima AW. ¿Sí me explico? Entonces por eso hablamos de un mal llamado trópico seco, no porque esté seco, sino porque está bien delimitada una época lluviosa y una época de secas. Y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de entrar en los sistemas de producción extensivos. El otro, que también es poco común, pero eso lo encontramos, por ejemplo, en Tabasco, en Campeche, Tabasco, Campeche, son los AM, que corresponden a los cálidos monzónicos. ¿Cuáles serían los cálidos monzónicos? Cristian. También se fue a dormir. Jos. Aunque no se le active el micrófono y escuchemos los ronquidos, está bien. Citlali. ¿Nunca han escuchado de los monzones? Yo no lo he oído, bro. Y no tiene que ver con su profe Monzón, ¿eh? Tiene que ver con la lluvia, ¿no, profesor? Tiene que, estábamos hablando de lluvia, hijo. Pues sí, tiene que ver con la lluvia. O sea, sí, pero tiene que ver como dentro. Bueno, por lo que más o menos entiendo, porque yo la verdad no estoy muy bien versado en estos temas del clima, pero son. Oye, mejor déjame lo reorganizo, porque en mi mente sonaba bien, pero voy a decir una barbaridad. ¿Es una tormenta tropical? Más o menos. Diego, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que es húmedo, cálido húmedo. Ok, ¿y cómo lo diferenciarías del AF? Si no sabe, está bien que me digan, no, mire, profesor, no sé, pero al menos sé que están aquí. Son aires y lluvias muy intensas, ¿no? Ok, es aire y lluvia. ¿Alguien es de Campeche? ¿Nadie es de Campeche? Ahora resulta, van a ver, voy a revisar a ver quién es de Campeche. Miren, les comento rápidamente. Los monzones son lluvias que pueden caer en cualquier parte del año, y corresponde a una mezcla de lluvia con viento, pero así garrafal, pero localizados. A mí me pasó en aquellas ocasiones en Campeche, donde vas manejando en el carro y de repente está pero soleado, que parece así, en serio, que el sol te quema, completamente soleado. Sigues avanzando en carretera o en camino y de buenas a primeras ves cómo se te acerca una nube, ves la sombra, y en 2 segundos empieza a caer un mendigo aguacerazo que crees que está cayendo el cielo. Literal, no se ve absolutamente nada a 3 metros adelante. Una de dos, o avanzas despacito o te esperas, pasan 15, 20 minutos y se corta la lluvia, pero así, a un tronar de dedos. O llega a pasar también que tú vas de un pueblo a otro y en un pueblo está pero lloviendo como no tienes idea. Vas avanzando en el camino, llegas todo empapado al otro pueblo y el otro pueblo está soleado. Más o menos a esa distribución de lluvia se refieren los climas monzónicos y son muy característicos de esta parte en México, de lo que llamaba de la llanura costera de Tabasco. Precisamente como no hay barreras geográficas, cualquier ventisca que llega del mar, en este caso del Golfo de México, llega y genera una precipitación masiva de una nube en particular, entonces llueve así muy localizado, pero todo el año. ¿Vale? De allí, si quedó entendido, nos vamos a los climas secos, que los vamos a catalogar en 2 grandes grupos, los áridos y los semiáridos, aunque en México la mayor cantidad de climas son semiáridos, quiere decir BS, o sea, los menos secos dentro de los secos.
Y aquí también principalmente vamos a tener BS y algunas variantes de los BS, dependiendo cómo sea la precipitación distribuida a lo largo del año. De ahí nos vamos a brincar a los templados, y los templados los vamos a catalogar en dos grandes grupos. De hecho aquí no están, me falta un pedacito a la tablita, por favor los vamos a agregar. En México, para México no son relevantes, son 3 de hecho, pero para México no son relevantes los de lluvias invernales, porque son muy poquitos o muy localizados. En México vamos a tener principalmente 2, los CF, que son templados con lluvias todo el año. Quiere decir que llueve lo suficiente, pero los vas a tener suficientemente altos sobre las cordilleras para que esté frío. Entonces van a ser templados con lluvias todo el año. Y vamos a tener los más comunes en México, que son los CW. ¿Qué dijimos que era la W? Lluvias en verano. Lluvias en verano, que son los más comunes en México. Templados con lluvias en verano. Muy bien. Y de ahí vamos a tener ya después los climas de transición. Vamos a tener principalmente 2 grupos de climas de transición. De los templados a los cálidos, o de los cálidos a los templados, quiere decir un CA o un AC, que corresponde a esos climas de transición, y los otros que son los BW principalmente, BW0 es el más común, que corresponden a los CW0, que corresponden a los climas de transición de los templados fríos hacia la zona árida. Quiere decir la parte árida de la parte no tan seca, pero sí fría del sotavento. O sea, aquí, del lado del sotavento, la parte alta, entonces aquí sí que está frío, pero hay poca humedad. Finalmente, ya nada más para ir catalogando así de manera muy rápida, los climas mal llamados tropicales, los que vamos a llamar climas cálidos, ya lo habíamos dicho, de México van a estar la mayor parte del trópico del Cáncer hacia abajo, y aquí una de las principales características es que los vamos a considerar con temperaturas medias anuales superiores a 18 grados Celsius. Principalmente nos encontramos con tres grupos, al que le llamamos cálido con lluvias todo el año, mal llamado tropical, que es el AF, AW, que son los de los más comunes, que sería cálido con lluvias en verano, y lo que hablábamos de lluvias monzónicas, AM. ¿Muy bien hasta aquí? Acuérdense que la temperatura promedio anual debe ser arriba de 18 grados Celsius. Luego hablamos de los climas secos. Aquí vamos a hablar de climas con bajas precipitaciones. Deben andar alrededor de entre los 500 milímetros de precipitación anual, y las altitudes deben ser alrededor de los 300 a 500, a veces hasta 700 metros sobre el nivel del mar, aunque tienden a ser inferiores. Y en nuestro país la mayoría se localizan en la zona norte. Ya dijimos, tienen que estar entre las cordilleras, es esta zona del centro, donde vamos a encontrar el desierto chihuahuense, el desierto de Coahuila y algunas zonas desérticas de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí. Aquí los climas, vuelvo a mencionar, son extremosos. Vamos a encontrar temperaturas en un mismo día por arriba de 40 grados Celsius, mientras que en la noche podemos encontrar temperaturas abajo de los 0 grados. Y esto principalmente es por la humedad. Como no hay humedad relativa, o la humedad relativa es muy escasa, no tenemos una buena termorregulación. Entonces vamos a encontrarnos con problemas en el mismo día con la determinación de la temperatura. Oscila mucho. Hablamos de climas extremosos, climas secos. Y finalmente hablábamos de los climas templados. Aquí la temperatura media anual tiene que ser entre los 12 y los 18 grados Celsius, no más de 18 grados Celsius, no ya pasaría a ser un clima A. Y
vamos a tener precipitaciones que van de los 600 a 1500 milímetros anuales. Si la precipitación es más y la temperatura está ligeramente arriba, ya pasa a ser un clima cálido. Ahora, también hablábamos de tres principales. El más característico en México es el CW, los templados con lluvias en verano. Encontramos algunos que son menos comunes, pero también los podemos llegar a encontrar. CF, templados con lluvia todo el año. Esto, por ejemplo, los cercanos a los de transición del lado del Barlovento. Y los CS, que corresponden a lluvias invernales, aunque son muy localizados y prácticamente son escasos en México. Y finalmente, básicamente lo que yo quiero mencionar, de ahí en fuera nos meteríamos ya a la parte de morfología vegetal para entrar de lleno a la parte de morfología vegetal y hacer énfasis en la morfología en función a alguna de las zonas climáticas que estuvimos viendo. Pero sí me interesa bien que hable de, ¿saben qué? Los climas de tipo A, y ubiquemos perfectamente más o menos en qué climas y en qué zonas del país podemos enfocarnos. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Me regreso? O demás, y más porque ya son las 4. ¿Listo? Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Ya los noto bien cansados y sí, yo sé que está pesado y demás. No se tengan más clases, si no, de todas maneras, yo aquí me despido. Nos estaremos viendo, si mal no recuerdo, el lunes. Si hay alguna duda, con toda confianza pregunten. Si se requiere alguna asesoría, pónganse de acuerdo con sus jefes de grupo o comuníquense para que coordinemos una sesión de solo asesorías. ¿Qué pasó, Vianey? Buenas tardes, profesor. Quería ver si puede... No te escuché, Vianey. ¿Podrías repetir, por favor? Sí, ¿me podría agregar, por favor, al grupo de Teams? Ok, dime, espérame tantito, recuérdame nada más, por favor, así de rápido, para que no se me pase. ¿Tu nombre es Vianey qué? Guadalupe Pérez Galindo. Pérez Galindo. Y rápidamente, ¿cuál es tu situación? Es que me acabo de cambiar de carrera, entonces, pues no estoy todavía en el grupo. Cambio de carrera. ¿Y quedaste en qué grupo? En el 6 OF. Ok, perfecto. Sí, te agrego al canal general y te agrego al grupo F. Perfecto, sí. Listo. Gracias. No, de nada. Si no hay ningún otro inconveniente, nos vemos el lunes. Vuelvo a repetir, si requieren asesoría, alguna duda o demás, contáctenme ya sea de manera directa o a través de sus jefes de grupo. Y nos veríamos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Le va bien.